Con más de 64.000 votos, Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, ganó 2 bancas en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿en qué se basa su discurso? ¿Por qué logró llegar al Parlamento con una fuerte crítica al sistema político? Para saberlo, recibimos en Nada que Perder al politólogo experto en derechas, Camilo López Burián. ¿Qué tal, Camilo? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buen día, ¿cómo están? Sí, los escucho lo más bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación, por estos minutos aquí en Nada que Perder. Y bueno, lo decíamos recién en la introducción, ¿no? ¿Qué nos dice como sociedad que Gustavo Salle, un antisistema político, haya llegado al Parlamento? Bueno, la primera clave creo que es la que están poniendo ustedes, es esta idea del descontento, ¿no? Es la idea de la movilización de un conjunto del electorado en torno a un discurso que tiene como una de sus claves estructurantes esta idea de contestación, de contestación a un sistema. Ahí después hay toda una discusión de qué se define como sistema, qué se ve en esa idea del sistema, qué es ser antisistema, qué es ser así contestatario. Y bueno, y en el caso de Identidad Soberana de este partido, es un caso bien interesante para ver una de las mutaciones o las transformaciones que uno puede encontrar en el espectro de la derecha en Uruguay, ¿no? Que es creo que un elemento bien interesante para analizar y para pensar. Camilo, y justamente en esto del espectro ideológico, ¿cómo ubicarlo a Salle pensando por un lado en las ultraderechas, de las que tú has hablado tanto, y por otro lado has planteado también que tiene algunas apelaciones con resonancias de izquierda? Esto ponías en la diaria. ¿Cómo funcionan estas dos cosas? Bueno, es aparentemente una primera aproximación puede parecer como contradictorios algunos elementos del discurso, y lo son. Si uno lee, por ejemplo, el programa de gobierno de Salle, de Identidad Soberana del partido, va a encontrar elementos que hablan sobre la industrialización, sobre el fomento de las pymes, y después sobre el achicamiento de un Estado al que llaman sobredimensionado, al que llaman permeado por la corrupción, por la ineficiencia. Tiene como cosas en ese sentido contradictorias. Pero una primera aproximación es, bueno, lo que separa a la izquierda de la derecha en términos de la teoría política es siempre la apelación por la igualdad. ¿Cómo considero yo la igualdad o la desigualdad? Las izquierdas tienden a pensar que las desigualdades son cosas a corregir, que no son naturales, que hay que transformarlas y que son asuntos no aceptables dentro de la política. Y cuando uno, por ejemplo, para poner una comparación, ¿no? Si uno toma las bases programáticas del Frente Amplio, que es uno de los partidos de izquierda en Uruguay, el de mayor representación en el Parlamento y con mayor votación, uno encuentra más o menos casi una centena de referencias a la idea de igualdad o desigualdad en el programa. Cuando uno hace lo mismo en el programa de Identidad Soberana, hay que decir, el programa de Frente Amplio tiene cientos de páginas, el programa de Identidad Soberana tiene 30 páginas más, 30 y pocas páginas. En el programa de Identidad Soberana hay solamente una apelación a la igualdad. Es una apelación a la igualdad que además es de la igualdad ante la ley. Entonces lo que uno encuentra O sea, no hay medidas para llegar a generar igualdad. Uno podría decir que hay medidas que con la apelación de la igualdad ante la ley desmontan regulaciones, políticas públicas afirmativas para reconocer derechos a poblaciones, en algún caso minoritarias y además vulnerables, están propuestas como políticas públicas. Tienen que ver con derogación de legislación sobre población vulnerable, como es la población trans en el Uruguay. Que es una población que nadie podría negar su vulnerabilidad en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, esto se mezcla con algunas apelaciones o con algunas resonancias que uno puede escuchar en ese discurso que pueden sonar como izquierda, pero que no necesariamente lo son. Primera cosa que hay que desmontar es que para pensar el eje izquierda-derecha hoy, no necesariamente hay que pensar que esto se resuelve solamente en la unidimensionalidad de más Estado, menos Estado. Ustedes piensen que la ultraderecha francesa propone políticas sociales muy amplias, pero solamente para franceses.
es una forma de chauvinismo de bienestar. Podemos esperar una política de parte del trumpismo en Estados Unidos fuertemente proteccionista. Entonces, hay que pensar esto más vinculado al concepto de la desigualdad, de cómo se tratan las desigualdades para entender o no, y si el tratamiento de las desigualdades tiene o no tiene exclusiones, ¿no? Entonces, ahí me parece que ese es el primer eje. Sí, perdón que les corté. No, te quería preguntar, Camilo, ¿qué se puede decir del tipo de liderazgo que ejerce Gustavo Salle? Sí, antes de entrar capaz que en ese elemento, me gustaría hacer una puntualización, porque recién me preguntaban por el asunto del rojipardismo, ¿no? Sí. De cómo es esa combinación, que es una especie de combinación que en Europa ha tenido distintas manifestaciones y en América Latina hemos tenido quizá algún caso en el rojipardismo actual, ¿no? ¿Qué es el rojipardismo? Es mantener... los propios rojipardos se definen así, y algunos se definen de esta forma, diciendo, bueno, ideas de izquierda y valores de derecha, ¿no? Una especie de derecha conservadora. Es una especie de izquierda conservadora, pero que en realidad no termina siendo izquierda porque desmonta estos elementos sobre la igualdad. Estamos hablando de, por ejemplo, en Alemania tenemos un partido de una mujer que viene de la izquierda, Wagenknecht, que viene de la izquierda y reivindica quitar de la izquierda la pauta identitaria vinculada a los migrantes, discute los asuntos climáticos, discute la agenda de género y discute el tema de migraciones, y de esa forma va llevando su discurso, ¿no? De Die Linke, de un sector de izquierda, de una vertiente anticapitalista de Die Linke, y sin embargo, toma este posicionamiento. Estos son algunos posicionamientos que hoy en la actualidad uno puede encontrar en Italia, Diego Fusaro, varios personajes que además han sido atractivos para las izquierdas, ¿no? Diego Fusaro, un filósofo rojipardo, un autodenominado filósofo, ha sido levantado por el gobierno boliviano del MAS, particularmente por Evo Morales, en ciertos momentos. Digo porque estos asuntos, cuando uno los ve de golpe, tienen esas neblinas, esa cuestión difusa. Camilo, y desde el estudio, justamente, si despejás esas neblinas, tú que trabajas con las derechas y las ultraderechas, ¿se puede catalogar como ultraderecha a Gustavo Salle? Sí. El rojipardismo en general propone en su planteo más histórico, en los 20, en Alemania, por ejemplo, decía, vamos a superar izquierda y derecha con una contradicción mayor, que es la de la nación, ¿no? Y van a tener una apelación nacionalista. Si uno mira el discurso de Gustavo Salle, es un discurso soberanista. Es un discurso que dice, nosotros vamos por encima del eje izquierda y derecha y nos posicionamos en una lógica de soberanía nacional, de defensa a ultranza de la soberanía nacional. Y en ese desdibujamiento es donde uno va observando cómo se van nutriendo de ideas conservadoras que son de derecha, que a su vez, con esta excusa juridicista de la igualdad ante la ley, desmontan distintos, o pretenden desmontar un conjunto de protecciones, de políticas en torno a colectivos, a grupos vulnerables, y se suman otros asuntos en este caso. Se suman, por ejemplo, un cuestionamiento a aspectos vinculados a la salud pública, ¿no? Uno puede encontrar en el programa referencias y en sus apelaciones referencias a cuestionamientos a la forma, al sistema científico, a asuntos vinculados a la salud global, a la salud pública. Medio ambiente. Totalmente. Esto es bien interesante porque de alguna forma estamos viendo una mutación política de las derechas, que es la llegada de algunos sectores a la ultraderecha, no solamente desde la derecha, sino también desde la izquierda, ¿no? Probablemente confluyan en identidad soberana gente que llega a este punto por derecha y por izquierda. Y esto también implica la repolitización y llenar de contenidos con otros sentidos algunos asuntos que también fueron banderas de las izquierdas progresistas durante el siglo XX, como el caso del ambientalismo, pero en este caso con otros contenidos.
Uh-huh. Y además van corriendo al límite de lo decible, van colocando también con formas un poco estridentes y un poco llamativas del debate público. Esto no es una particularidad de Gustavo Salle, esto ocurre con estos movimientos en el resto del mundo. Utilizan una forma de discusión que en la comunicación política se llama provocación estratégica, que tiene que ver con colocar algunos asuntos de forma como disruptiva. Incluso Diego Fusaro, este italiano que les comentaba, también utiliza neologismos, ¿no? Como Salle tiene sus palabras forjadas, ¿no? No es un libreto distinto. No estoy diciendo que Salle los copie, sino que, como decía Molière, ¿no? Los hombres hablan en prosa sin saberlo, forman parte de una familia que tiene un parecido global, ¿no? Y su impacto en el sistema político generalmente son grupos muy minoritarios, pero tienen un impacto político muy relevante, que es que muchas veces algunos otros actores del sistema político toman sus ideas o toman sus palabras, o recogen para no perder electorado parte de su repertorio. Ahora, ¿no? Camilo, ¿y qué tipo de agenda podemos esperar por parte de Identidad Soberana, que además va a tener 2 diputados con los que va a haber que negociar en el Parlamento, en diputados? Sí. Yo, primero, perdonen que recule a una idea que les planteaba recién, que me parece no menor, que es esta idea de colocan, tematizan, ponen un asunto y lo ponen dentro de un marco y empieza a ser común discutir en esa clave. Por ejemplo, Identidad Soberana tiene como clave fundamental, que es lo que comparte con las ultraderechas a nivel global, lo que es, digamos, una de las señas distintivas de las ultraderechas a nivel global, es el carácter antiglobalista, ¿no? Esta cosa de este soberanismo contra las cosas foráneas que vienen de afuera y que van que tratan de que le hacen mal a nuestros valores tradicionales, sí, ¿no? Contra la Agenda 2030. La Agenda 2030 parece una cosa absolutamente lejana a la cotidiana del debate político uruguayo en términos de cosas, ¿no? Pero sin embargo, Gustavo Salle lo coloca ahí. Dentro de la Agenda 2030, como decía Sofía recién, hay aspectos vinculados a la agenda de género, a la agenda climática, a un montón de elementos. Esa visión de cosmopolitismo del desarrollo, que es la Agenda 2030, es la que estos grupos impugnan. Si ustedes ven, otros grupos también colocados en la ultraderecha en Uruguay, que están en el lugar más a la derecha posible, pensando posicionalmente el sistema político uruguayo, caso de Cabildo Abierto, también van a encontrar este mismo discurso. Otros grupos que no están en la derecha partidaria, pero que forman parte de los think tanks, de fundaciones, grupos, algunas personas referenciales, por ejemplo Mercedes Vigil lo hace, pero también otros actores del sistema político hacen guiños con este mismo asunto y toman elementos de esta discusión. La senadora Graciela Bianchi ha hecho referencias negativas a la Agenda 2030 más de una vez. También lo ha hecho Sebastián da Silva de una forma mucho menos mucho más discreta y mucho menos estridente que los planteos de Graciela Bianchi. Otra cosa, Camilo, que parecen... las ideas. Otra cosa que parecen compartir es esto de la idea de la casta en el caso de Milei, y acá es la cleptocorporatocracia, ¿no? Y terminan formando parte del sistema político. Hace rato yo dejé colgada la discusión sobre el liderazgo que me preguntaban y yo no contesté por quedarme con otro asunto. Y es bien interesante esta idea de la construcción de una narrativa donde hay como una especie de pueblo verdadero, ¿no? Y una élite corrupta. Una élite corrupta que en el caso del sallismo y en realidad en general en estos grupos de ultraderecha siempre es una élite corrupta nacional y transnacional, ¿no? Atrás de todo esto, si ustedes entran en el perfil de X de Salle, van a ver que él se plantea contra 4 grandes organizaciones, contra el sionismo, el narcotráfico, el jesuitismo y la masonería, ¿no? Esta idea de hay élites transnacionales globalistas, ¿no? Esto se parece mucho al marxismo cultural del bolsonarismo, ¿no? Donde entraba desde el socialismo hasta los grupos de ONG feministas, y también los hombres de corbata, en este caso en homenaje a Jaime, no los que no fueron a ensayar, sino los que van al foro de Davos, ¿no?
donde, bueno, entra desde el progresismo liberal hasta las izquierdas. Es un paquete muy grande. Esas élites transnacionales son las que a través de burócratas no electos de organismos internacionales inoculan, entre comillas, la Agenda 2030 que destruye los valores nacionales y destruye la soberanía nacional, ¿no? Por eso cuando aparece esta retórica soberanista y una idea de como antiimperialista nos parece escuchar resonancias de izquierda. Ya que vos, Camilo, volvés... Un paréntesis, ¿no? El antiimperialismo puede ser de derecha. Piensen en el antiimperialismo de Luis Alberto Herrera de la primera mitad del siglo XX. Ya que vos volvías, Camilo, a lo del liderazgo, ¿podríamos decir que es un liderazgo personalista el de Salle? A ver, lo que hay es una apelación de carácter populista, que es lo que les quería decir recién, ¿no? Esta idea de una élite contra un pueblo verdadero. El tema es que la resignificación de quién es el pueblo y el pueblo dónde está en esta discusión no es una cuestión menor, ¿no? Porque cuando las apelaciones populistas en América Latina, en términos generales, han sido siempre apelaciones históricas, históricamente hacia un pueblo pobre, hacia un pueblo con cierta identidad social, ¿no? Y estos grupos lo que tienen son apelaciones muy difusas a quién es el nosotros, a quién es el somos nosotros, ¿no? En Brasil han sido los ciudadanos de bien, después los patriotas, han tenido distintos tipos de apelaciones. Y a veces dependen bastante de las figuras en las que están adelante. Sin embargo, uno puede ver, por ejemplo, en Brasil que hay un bolsonarismo más allá de Bolsonaro, ¿no? Aparecen sí figuras muy estridentes, muy visibles, pero a veces esos movimientos logran consolidarse. En Uruguay es bastante extraño porque si uno mira el mundo, la tendencia global es que estos grupos tienen como canchas, como despegue, como espacio de crecimiento, si uno ve lo que pasa en el mundo, ¿no? Sin embargo, en Uruguay, la historia política del Uruguay nos muestra que cada vez que los grupos más a la derecha del sistema político han buscado tener vida propia, han buscado tener una existencia, un espacio político propio y consolidarse como una opción electoral, no les ha ido bien. Y generalmente en algunos casos han sido o fagocitados por los partidos fundacionales o eran gente que salía de los partidos fundacionales y volvieron a esos partidos, o no han logrado sostenerse, ¿no? Incluso los efectos electorales sobre Cabildo Abierto, el resultado electoral de Cabildo Abierto muestra la problemática de lo difícil que es construir un partido con estas características en Uruguay, o cualquier partido nuevo en Uruguay, ¿no? Ahora, el Frente Amplio evalúa que el 40% de los votantes de Salle son ex Frente Amplistas, ¿no? De cara al balotaje, ¿qué tanto de esos 60.000 votos se podrían trasladar al Frente Amplio teniendo en cuenta que su líder, llamó a votar anulado? Yo creo que Salle estratégicamente plantea la idea de decir, bueno, yo anulo el voto, pero dejo en libertad de acción a los votantes. Eso es consistente con apelaciones a la libertad, al discernimiento, a la idea del perfil que le quiere dar a sus votantes en términos a su relación con lo partidario. Eso primero es coherente. Segundo, también permite mantener una coherencia discursiva en la opción política. Ahora, yo no he visto datos específicamente de cómo es la composición del electorado en términos ideológicos, en términos de voto previo. Demos por válido esa hipótesis que ustedes plantean, yo no vi los datos. Sí, lo que es muy plausible es que, como les decía hoy temprano, los votantes de Salle lleguen por derecha y lleguen por izquierda. Que tengamos votantes muy conservadores, antisistémicos y conservadores que vengan de la derecha, y otros que con apelaciones nacionalistas, con visiones también desencantadas de la izquierda, o sea, gente que llega a la derecha por críticas desde la izquierda, ¿no? Por diciendo, bueno, la izquierda se volvió cada vez más identitaria, cada vez más vinculada a agendas que están lejanas a las, entre comillas, verdaderas necesidades de los sectores populares, y que puestos votantes que con ese perfil de izquierdas reaccionaria, ¿no? De izquierda conservadora, puestos a elegir entre una opción
de derecha y una opción de izquierda puedan decantar por allí. Esa es una hipótesis posible. Camilo López Burián, politólogo, muchísimas gracias por tu paso aquí en Nada que Perder. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Camilo. Gracias.